Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos y en esta ocasión tenemos a Luis Carlos Campos con nosotros. ¿Qué tal, Luis Carlos? Buenas tardes, ¿qué tal te encuentras? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo. Siempre De nos saber gusta tener a que- Luis. Luis es una persona que tiene muy pocos pelos en, en la lengua. Y bueno, pues es grato escuchar ciertas cuestiones cuando él nos las cuenta clara y nítidamente. Tiene un estilo muy peculiar. Es un estilo muy agresivo que a mí incluso me parece desde gracioso, pasando por realista, pasando por muchas cosas. Un estilo muy peculiar, una forma de periodismo que yo he conocido, no he conocido más que en Luis Carlos Campos. Sé que es una persona muy criticada y sé que es una persona muy querida y por eso lo tenemos aquí, porque aquellas cosas que tiene que contarnos, bueno, pues siempre nos han parecido interesantes. Luis, hoy vamos a hablar de un tema que tú conoces bien y es la cuestión del darwinismo. En las escuelas, a los niños se les enseña el proceso de la evolución humana o de la evolución de las especies en general. Es un proceso natural por el cual los fuertes sobreviven, básicamente, y las especies débiles que no se adaptan al medio mueren y desaparecen. El señor Darwin es tan simpático, tan bueno y sus teorías son tan maravillosas como realmente nos cuentan. ¿Tú qué opinas, Luis? Pues no, estamos ante uno de los grandes timos de la historia, como el de Jesús, el del Cristo, como el del SIDA, como el del calentón, y además es bastante fácil de demostrar el timo de Darwin. Lo que Claro. no sabe la gente, por ejemplo, que Darwin es primo de Francis Galton, que Galton es uno de los capos del eugenismo, que se quería cargar a media humanidad porque dicen que les damos asquito. Y su hijo, el mayor Leonard Darwin, participaba en los congresos de eugenesia. Entonces, que antes los llamaban congresos de eugenesia, ahora los llaman congresos de sostenibilidad. Tú cambias sostenibilidad por eugenesia y es exactamente lo mismo, lo que pasa es que ahora son más astutos. Bueno, tuve ocasión de leer unas declaraciones de Darwin en la que decía algo así como que el escocés era un hombre benévolo, un hombre apacible, inteligente, un ser que merecía todos sus respetos, pero tenía el problema de que solían tener muy pocos hijos. Por contra, el irlandés, que era una persona embrutecida, una persona alcoholizada, una persona que solo se la podía utilizar como burro de carga, prácticamente es lo que decía, su número crecía desmesuradamente y él hacía hincapié en que se debía tomar medidas para reducir la población de irlandeses. Con lo cual, claramente estamos hablando de que este tipo es un eugenista a todos Sí, los bueno, niveles. eso está demostrado, oye, y que es primo de Francis Galton. ¿Qué te va a decir el primo de Francis Galton? ¿Y qué es el darwinismo sin eugenesia? Decirte que aquí solo valen los más fuertes, Sí, efectivamente. que a los demás hay que eliminarlos y esterilizarlos. Eugenismo puro. Esto lo ha dicho hasta Bertrand Russell, que Sí. es Illuminati también, fíjate, dijo que la teoría del darwinismo era la laissez-faire, es decir, capitalismo puro, pasado a a la biología. ¿Mm? Fíjate, hace poco he hecho un vídeo en el cual hablo, no sé si lo sabes, pero si no lo sabes, yo te lo cuento. Resulta que hay un proyecto por el cual quieren a la gente hacerla trabajar sin cobrar, sin Sí, cobrar. sí, 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 claro, claro. Estamos al... Entonces, lo que hacen es ejecutan un proceso de darwinismo laboral. De esta manera, cogen a un grupo de gente, de candidatos, los tienen varios meses, sin cobrar un duro, nada, y durante ese periodo el que es más fuerte, más agresivo, el que desarrolla mejor su trabajo, el que es más pelota o el que es lo que sea, es el que se lleva el gato al agua. Eso es una auténtica crueldad. Quiero decir, por encima de la inteligencia humana o del talento, priman los factores más, lo peor del ser humano. Es como que hicieran una carrera. No somos atletas, somos personas. Entonces se está primando digamos que el darwinismo laboral a todos los niveles. Los fuertes sobreviven. Si tú no eres fuerte, tendrás que. O sea, quiero decir, es alguna cosa, una auténtica aberración. Y sin embargo, se está llevando a cabo. Total. American Online ha comprado una empresa que tiene 6.000 blogueros detrás y todos están escribiendo y poniendo sus trabajos gratuitamente a expensas de que en un momento dado American Online ponga sus ojos sobre alguno de ellos para contratarle dentro de sus redes de noticias. O sea, una cosa absolutamente aberrante. Sí, sí, cada minuto que pasa somos más esclavos.
Y Darwin, pues es un defensor de las élites de siempre. ¿Y cuáles son las élites? Pues las élites son los Illuminatis. De hecho, hubo un tipo que estuvo en una secta Illuminati, en una logia Illuminati, no sé si has oído hablar de él, Roger Murnau, no sé si has oído hablar de él, estuvo en una secta satánica Illuminati, ¿no? Y se salió. Y él dice que iba a las fiestas, a los rituales en mansiones de lujo y no sé qué. Y se salió el tío al final, ¿no? Y él contó que una de las cosas que les decían, que el cristianismo era un timo y que el darwinismo también era satánico, les decían. Es una de las cosas que cuenta Roger Morneau. Fíjate qué cosa más curiosa. Sí, efectivamente. Además es curioso porque Darwin no llegó a ser un científico naturista en sí, ¿no? Parece que No, no era científico, es que era un pastor, era era, teólogo. era un Muchas veces teólogo. era un pastor anglicano y además era un zote como este, era un zote. El padre era médico Sí. y le puso a estudiar medicina, pero como era tan zote, no la acabó, le echaron. Y dicen luego, te cuentan una biografía que tiene estudios de geología, pero no está nada clara. No era ni siquiera científico, se basaba en la Biblia y era pastor anglicano. O sea que fíjate tú qué bagaje tiene el Darwin. Joder. ¿Eh? Pues mira, bagaje o no, fíjate qué poderes tiene que haber detrás para que alguien le financie aquel viaje. Es Claro. curioso. Pues Entonces, como los viajes que hacen para el calentón global a costa de nuestros impuestos a la Antártida, que igual. está aumentando el hielo, o sea, lo mismo, lo S- mismo. Siguen, Y si te siguen investigando a los pingüinos. Sí, 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 para investigar, para controlar la amenaza del calentón global. Oye, es curioso porque la base española, no solo no está en la Antártida, está en una isla alejada a miles de kilómetros del centro de la Eso es. Antártida, pero Está a en una miles, isla antártica que no está en el polo sur, está fuera en un sitio que es caliente, que es normal que exacto. haya calentamiento. Que además el calentamiento ahí se debe por los cambios en el régimen de vientos, según estudios que se han hecho. O sea, bueno, es Bueno, otro es que fraude. a los españoles no nos dejan ni acercar al continente como tal, porque eso está tomado por las grandes potencias, tiene su gran secreto allí Nos y quieren bueno, hacer pagar las autopistas, nos quieren hacer pagar las autopistas ahora y ellos pagan, hay una expedición ahí a la Antártida que está batiendo récords de hielo, estudios de Davis 2005. De la Antártida voy a dar muchas exclusivas en el futuro y voy a enseñar fotos incluso, fotos de exclusiva mundial. Porque eso de que habéis oído de que Hitler fue a la Antártida a bases secretas con ovnis, has oído esa historia, ¿no? Que parece, "Oh, esto es una gilipollez". la conozco Pues mira, perfectamente. es verdad, alucina. Y La yo voy a conozco. enseñar una fotito y la gente va a alucinar. Sí, la conozco perfectamente. Esto De lo vamos hecho, a hablar en otro programa porque es un tema amplio, pero es verdad, macho, es una cosa alucinante sí, también. sí, sí, es un tema increíble. Concretamente, me parece que en la región de McMurdo, ahí es donde se encuentra la llamada base 211, de la que me estás haciendo referencia. Una base posteriormente localizada después de la Segunda Guerra Mundial y en el año 1947 un enorme contingente militar de barcos llamada una operación que se llamó la Operación High dirigida entre otros por el almirante Richard Byrd. Bueno, pues fueron allí con intenciones de quedarse meses y al cabo de 2 semanas se tuvieron que volver con el rabo entre las piernas porque algo les había dado y perdieron barcos y perdieron aviones y perdieron hombres. No se sabe qué es lo que ocurrió. Hay fotos extrañas de objetos extraños lanzando rayos negros extraños, Claro. aviones derribados de una manera prácticamente surrealista, y las declaraciones que hizo al periódico El Clarín de Buenos Aires, creo que fue el Clarín de Buenos Aires, bueno, Sí, el Mercurio, me testigo, parece que fue el Mercurio. Bueno, pues lo que testigo. sí, no, fue Richard Byrd. Richard Byrd respondió a un periodista diciéndole que había un gran problema en los polos y era esas extrañas naves que podían ir de polo a polo y atacar cualquier país. Esas son las declaraciones de Byrd, y Byrd cuando llega a Estados Unidos le calla la boca y le dicen, mira, tú esto déjalo, que esto no se puede ni tocar, es un tema muy peligroso. ¿Sabes quién es el máximo conocedor de esto en este país, en el Estado español? Ah, Felipe Botalla. Es un gran ya. conocedor de este tipo de cuestiones. Pues vamos a enseñar alguna fotito que la gente va a alucinar, mostrando que es real. Mm. Lo principal no es especular y conspirar, ¿no? Sino mostrar las pruebas. Pero bueno, nos estamos desviando del tema, que es un tema súper interesante que vamos a tratar en otras charlas. Es un tema alucinante, pero nos estamos desviando de lo de Darwin, ¿no? Lo de Darwin es muy fácil de demostrar que es un timo. A poco que ates cabos, es lo mismo que el calentón global y que el SIDA.
Solo tienes que atar cabos, ver cosas que no cuadran y dices, hombre, esto no puede ser, esto no tiene lógica. Por ejemplo, dicen que descendemos del mono, ¿no? Y Sí. resulta que no hay fósiles de monos. Nos falta un Que enorme enlace. Estamos no hay perdidos. eslabones, ¿no? No hay ningún eslabones. Y los monos tienen 48 cromosomas y nosotros 46. ¿Qué? ¿Quién se los comió por el camino? ¿Dónde Bueno, pues están? los cortaron en la manipulación genética hace 300.000 años, ¿no? Los Efectivamente. monos tienen características muy distintas a las nuestras. Sí. Igual son hasta más inteligentes, ¿eh? Porque vamos hacia el mono, no es que descendamos del mono a estas alturas, ¿no? A este ritmo que llevamos, ¿no? Bueno, se descubrió. Nosotros tienen pelo en el pecho y Sí, nosotros eso es una cosa extraña. Nosotros. y Sí, sí. además, ¿cómo pasa? Descendemos de los monos y nuestros descendientes están ahí. Son nuestros antepasados y están ahí a lo nuestro, pero eso es un poco que, vamos, que es que no cuadra, no se Claro. sostiene. O sea, evoluciona una parte y la otra se queda estática. Ni desaparece, ni crece, ni muere, ni nada. Se queda Y no ahí. hay pruebas, y no hay pruebas de sus fósiles, de que son antepasados, un mono, imagínate un mono de hace millones de años que te enseñen pues un hueso o algo, nada. Nada, entonces ya empieza a decir, bueno, esto aquí no me cuadra mucho. Primero hemos visto que Darwin no es científico, es un teólogo, es de las élites, es eugenista y no cuadra lo que dice. Seguimos analizando. Por ejemplo, hay animales como los delfines y los murciélagos Sí. que invalidan a Darwin por completo, porque son un auténtico enigma para la biología. Los delfines y los murciélagos, los dos, estos animales, tienen sonar, que es un sistema complejísimo. Imagínate Totalmente. lo que es Sí. evolucionar para conseguir un sonar. Los murciélagos van por el cielo y captan que hay un objeto y se van a otro sitio. Los murciélagos y delfines igual. Los dos son mamíferos, pero fíjate, vuelan. Uno vuela y otro es un pez. Que es una evolución que es que no hay por dónde cogerla. No se sabe de dónde vienen, ni se sabrá nunca, porque no vienen de ningún sitio, porque es que parece que los han puesto aquí, los han implantado aquí, o los han puesto por diseño inteligente o los han traído de otros planetas, como se ha dicho siempre, Te que voy han a, venido de B. te voy a dar un dato curioso. Antes te lo he comentado off the record. Escucha. El ser humano tiene un ciclo circadiano de 24 horas en estado normal. Pero si tú coges a un ser humano y lo metes en un tanque de aislamiento sensorial, voy a explicar lo que es para aquellas personas que no lo entiendan. Es un tanque en el cual es el agua en el que tú entras, estás en un grado de flotabilidad, tiene un alto contenido de sal. Entonces flotas, no llegas a tocar el fondo y estás en un estado de flotabilidad. Los hay de dos tipos, verticales y horizontales. Normalmente se utilizan los horizontales. En los tanques de aislamiento sensorial horizontales, te tumbas, te cierran y estás en la más absoluta oscuridad. En ocasiones te dejan alguna pequeña lucecita, muy leve, para aquella persona que pueda tener algún tipo de fobias, pero por lo general son tanques en los cuales entras en ese estado. Cuando te relajas dentro de esos tanques, entras en un estado de meditación, de concentración. Samadhi Tan lo llaman, por eso, tanque Samadhi. Sí, señor, efectivamente. Bueno, pues cuando entras en esos estados, el ciclo circadiano del hombre, ¿sabes cómo se convierte? Pasa de 24 horas a 24.62. ¿Sabes qué planeta del sistema solar tiene 24.62? Marte. Es como que viniéramos de allí, como que algo rememorase dentro de ese tanque lo más intrínseco de nuestra naturaleza y recuperásemos ese ciclo ancestral que quizás tuvimos. Una cosa Sí, sí. interesante. Pero es que no me gusta decir esto, porque hay gente que puede pensar que es una forma de xenofobia. No lo es, nunca lo he sido, y de hecho tú tampoco, no lo somos. Solo Total, ocurre con la raza blanca. total. Con otras razas, la cobriza, la raza china, otras razas no sucede. Solo ocurre con la raza blanca, como que la raza aria, Aryan, o la raza blanca que viene de las antiguas, las más antiguas, digamos que ideas sumerias, bueno, pues hubiésemos sido creados o fabricados con parte de material genético de entidades que vienen de otra parte de nuestro sistema solar. Y los Fíjate. Anunnaki, en el libro perdido de Enki, hablan de viajes a Marte, a la Luna, que tienen bases en Marte, de hecho las tienen ahora también, ¿no? Y hay teorías de que la vida vino también de Marte. Hay un filósofo hindú que se llama Nandamurti que dice que la vida vino por meteoritos de Marte, por panespermia, que es otra gran realidad, y Sir Fred Hoyle
que es uno de los grandes científicos de la historia y muy crítico, uno que dice que llega a la glaciación, que decía, bueno, se murió. Lo mismo, decía que la vida había venido por panspermia de otros planetas y Marte está aquí al lado. O sea que es una teoría súper lógica. O vino de Marte, o vino de Marte y después de lo que vino de Marte, que se creó la vida, alguien lo manipuló genéticamente. Exacto. De hecho, hay muchos enigmas de que nos han manipulado genéticamente. Por ejemplo, hay plantas como la ayahuasca, que es una planta multidimensional, que es más evolucionada que los seres humanos. La tomas y entras en trance, o el peyote, ¿no? ¿Cómo es posible que un vegetal sea más evolucionado que tú? La teoría de la evolución no lo explica. O, Esa es otra de las o cosas. alguien las ha diseñado o las ha traído de otro sitio. Esa es la prueba del diseño inteligente. Tú sabes lo que dicen las leyendas incas. Dicen que el gran dios inca entregó a los hombres dos plantas. Una, la coca, para poderse resistir las condiciones, las duras condiciones para la construcción de aquellos templos. Y otra, la hoxha, con la cual reblandecían la piedra y podían construir y moldear esos templos y esas rocas. Fíjate, Exacto. la coca se ha encontrado y la hoxha no. Aunque de ella habla el padre Lira, creo que se llama el padre Lira o padre Luna, no recuerdo muy bien. Sí, sí. ¿Quién? Charles Berg también habló de eso y hay muchas teorías y es verdad eso, de que ablandaban las piedras o también las construían por levitación a través de mantras. Las pirámides las hacían así, por meditación a través de mantras. De hecho, Víctor Brosa, mi amigo y hermano Víctor Brosa, ha tenido últimamente canalizaciones que se ha visto ahí en la Atlántida, cómo hacían por levitación las pirámides, y Sí. algún otro de mis contactos que canaliza me dijo exactamente lo mismo días antes. Que por cierto, que a mí me han dicho que en mis vidas pasadas trabajé, vivía allí en Egipto y estaba encargado de la construcción de pirámides, de la parte no técnica, del que se ocupaba de hacerlas, y de Víctor Brosa, también canalizadores me han dicho, no él, que era el que se ocupaba de hacer pirámides en toda la Tierra. Y es una persona muy obsesionada con estos temas, ¿no? Es muy curioso. Sí, hay cosas bastante curiosas. ¿Te han hecho algún tipo de regresión o alguien con capacidades psíquicas te ha revelado este tipo de cuestión? Vamos a ver, sí, una persona con visión remota eh, y me habló de mis vidas pasadas en Roma y me dijo mis nombres en Roma, que me llamaba Agnus y en otras vidas, ¿no? Y otra persona sin saber nada de ello, me dijo exactamente los mismos nombres. Es decir, que es una prueba. Alguien que sin saber nada me habló de los nombres de mi hijo en Roma, de mi mujer, en donde vivía en Igniades y tal. Entonces, eso es una prueba de lo que me están contando puede ser real, ¿no? Sí, Y aparte yo tengo flashes, intuiciones, todos tenemos intuiciones, recuerdos en nuestra memoria extracerebral. sí. Y si estamos en estos temas, todos los que estamos es por algo, no es casual. No, 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 Muchos no, no, hemos... no, no, no es casual. Todo obedece esa búsqueda que podemos tener tú o quizás yo. Esa búsqueda es ancestral y nosotros nos hemos metido muy de atrás, ¿eh? Esto no hemos nacido ayer y hemos dicho, nos hemos levantado un día de la cama y hemos dicho, voy a investigar el misterio. Si yo rememoro en la noche de los tiempos, me veo, pues cuando era un crío, que ya este tipo de cuestiones, pero pues, afloraban en mí. Algo Y me tú decía. estabas por ahí. Si estamos hablando ahora, en estos momentos, y lo que estamos haciendo los dos, nuestra labor como instructores de sistemas, no es casual. No, no, Y no. mucha gente que se está uniendo a nosotros también, no es casual. Y mucha gente está teniendo visiones y recuerdos de esto, es maravilloso, unas experiencias alucinantes. Entonces son muchas experiencias que coinciden que nos hace pensar que eso es real. Y bueno, a mí me han dado muchos datos alucinantes, vamos. De todos modos, fíjate, el diseño de las ciudades es totalmente antinatural. Las construcciones o las estructuras que tienen formas en aristas evitan o disminuyen notablemente nuestras capacidades sensoriales, extrasensoriales y nuestras capacidades espirituales. O sea, Total. estos enormes archivadores en los que vivimos es lo más antinatural y represivo de la espiritualidad y la exaltación del ser humano que pueda haber. Y eso es algo que nosotros de hecho, hay mucha gente que sale del entorno de las ciudades sin saber por qué, porque se siente ahogada, y cuando entra en otro entorno más natural, empieza a sentirse mucho mejor, empieza a recuperar esa espiritualidad, e incluso empieza a tener esos flashbacks o esas salidas incluso de su cuerpo. Bárbara Marciniak lo estuvo así cuando estuvo en Grecia y en la pirámide de Keops, así empezó a canalizar Bárbara Marciniak en el 89. Y mucha Efectivamente. gente está pensando eso. Exactamente, las pirámides tienen una energía que tú pones una bobina debajo de una pirámide y puedes hacer electricidad. Incluso puedes hacer agua. Se crea un cubo metatrónico. ¿Mm?
Eso es una realidad. Mira las ciudades de la Atlántida, Teotihuacán en México, pues si son más avanzadas que las que tenemos ahora. Mira qué Picacho pirámide. ¿Quién ha hecho eso, por favor? Es que la teoría oficial, que además eso invalida a Darwin también, ¿eh? Eso También. invalida a Darwin. Tú sabes que en las piedras de Ica y en las piedras de Acámbaro salían reptilianos, dracos y dinosaurios. Otra prueba contra Darwin. Sí, es cierto, y de ello hablaba el doctor Cabrera en su día, cuando mostraba aquellas piedras y decía, fíjense estos seres con estos animales, que eran dinosaurios, que vivieron hace hace 75 millones de años. ¿Cómo era posible que civilización y esos seres que aparecían ahí estaban conviviendo con seres reptiles? Se han Verás, encontrado huellas de dinosaurios con huellas de humanos. Otra prueba contra otra Darwin. prueba más, efectivamente. Luego, Otra, y es más, esas huellas, algunas de ellas, son de calzados que tienen dibujos en las suelas. En las suelas. Sí, sí, como que hubiesen sido fabricadas. Hay cosas muy extrañas. Y estamos hablando de los hombre, OPAR. Y los OPAR hay miles, ¿eh? Los OPAR hay los OPAs miles. llevan por completo la arqueología y a Darwin también, todos los OPAs. Se pueden citar 300.000, pero bueno, el OPAR, uno de los más famosos es el de las bolas de Otosdal, Sí. de hace 2.800 millones de años, que se encontraron en una misa, en una mina en Sudáfrica. 2.800 millones de años, ¿cómo se come eso? Claro, si está dentro Porque de... llevan aquí toda la vida, los Anunnaki y los reptilianos llevan aquí toda la vida. Por eso nos llevan la ventaja de una tecnología pues muy superior a la nuestra. Así es muy sencillo. La superioridad que nos tiene sobre nosotros tecnológica, porque llevan más tiempo Claro, y han dejado claro. 1.000 huellas. En el Gobi hay huellas de astronautas en el desierto del Gobi. Otro de los OPARs, una huella de hace como 500 millones de años, del Cámbrico. Por cierto, el Cámbrico. El Cámbrico es una época hace 500 millones de años que hubo una explosión de la vida, la explosión cámbrica de la vida llaman. Tampoco se lo explica el darwinismo. De repente pues, empiezan a aparecer especies así en pocos millones de años. ¿Cómo explica eso? Pues también porque estuvieron manipulando la naturaleza, la biblioteca viviente de la naturaleza, que llamamos nosotros, y hacen manipulaciones, diseñan nuevos animales, nuevas plantas. Oye, y hay otro enigma muy grande. ¿Qué hay de los animales domésticos? Precisamente eso te iba a Es decir. antinatural. ¿Quién domesticó al gato que era un dios en Egipto? ¿Quién hizo los plátanos, por ejemplo? Los plátanos nadie los tiene que plantar. ¿Quién los hizo? Pues si es que eso los manipularon genéticamente. Hay zonas de la Polinesia con plátanos que no se explica cómo han podido llegar en los plátanos, porque eran de la época de Lemuria y los plantaron allí. Sí, 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 sí. Es, Los, es que son tantas pruebas que cantan. el primer animal doméstico es el perro y es un gran enigma. No pensemos que el perro y la gente se confunde. El perro inicialmente se supone o se piensa que no era animal de compañía, se utilizaba como alimento del ser humano, se criaba, pero los caballos o ciertos animales están ahí y realmente no es incomprensible esa adaptabilidad de ese animal hacia el ser humano. Es una cosa antinatural incluso, porque los animales, cada uno tiene su proceso evolutivo. El cerdo es un gran enigma. El cerdo parece una mezcla de rata y perro. Si te fijas en las orejas, el morro, y haces una mezcla de los dos animales, al final queda el cerdo. ¿Por qué el cerdo está prohibido siempre en la cultura egipcia, en todas las culturas antiguas? ¿Por qué será? Pues porque igual sabían que era una mezcla de esos dos animales. Bueno, en realidad se hacía porque era un gran transmisor de ciertas enfermedades. Ciertas enfermedades se transmitían a través del cerdo. Por eso muchos de los antiguos dioses, mira, por ejemplo el Islam, creo que prohíbe el cerdo, y la cultura hebrea también prohíbe el cerdo en favor de los terneros, los corderos y este tipo de cuestiones. Pero sospecho que lo que pasa es que esa orden era divina, ¿eh? No pensemos, o sea, era una orden divina y que se lo daban esos dioses, les decían a los humanos, oye, esto ni lo toquéis. O sea, no es que los hombres dijeran, pues no vamos a comer cerdo. No, 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 no. Era una orden que venía del otro lado, de más allá, de esos seres que ahora han desaparecido, que no vemos, y sencillamente, bueno, pues porque aquello que nos parecía magia, hoy en día lo podemos explicar con una enorme tecnología. Es una cuestión tecnológica. Ellos tienen toda la tecnología a su alcance y evidentemente a nuestros ojos son sencillamente invisibles. Pero no es porque no se les vea, sino porque se saben esconder y saben manipular a la raza humana desde unas zonas o desde unos puntos y a través de unos personajes que para nosotros es sencillamente algo ignoto. No lo conocemos. Llevan escondidos 450.000 años desde que llegaron, porque imagínate que sea verdad que nos manipularon los Anunnaki. Si es verdad eso,
¿Tú crees que nos iban a abandonar? ¿Iban a desaparecer? No, no, Hacen no, no, al no, no, mundo, al no. ser humano, y luego se van y nos dejan aquí. Como dice Sitchin, por eso la teoría de Sitchin no cuadra algunas de las cosas. Por eso él es desinformador, aunque es un tipo muy interesante. Tiene ¿Qué poco pasa? Tú haces peso un en... loop aquí, te vas y te desapareces, y los Anunnaki, ¿a dónde se han ido? Si es que no se han ido, ese es el problema. Eso es Que no se absurdo, han ido. claro, eso es absurdo. Quiero decir, vinieron aquí para que nosotros extrajésemos oro, es lo más absurdo que hay. Te voy a decir una cosa, escucha. Por la causa por la cual aquellos dioses nos crearon, sigue existiendo, y hoy con más razón. Con Y más esos razón. dioses no se han ido. Porque Como- esa motivación que tuvieron para crearnos, la siguen teniendo hoy. Y sus Más todavía, más hoy. efectivamente. Y sus objetivos siguen siendo los mismos. Y de ello he hablado muchas veces. Cuando he dicho, no, si es que no los estáis viendo porque ellos no se dejan ver. Solamente estáis viendo a sus aurigas, banqueros, nobles, reyes, presidentes, ministros y un montón de oligarcas alrededor del mundo que tienen nexo con otra especie Sus que híbridos, es, son sus híbridos. Los que efectivamente, hibridaron, los hijos de de los reyes que hibridaron con ellos, que dice la Biblia, claro. claro. Si es que todo cuadra demasiado. ¿Cómo lleva esta gente toda la vida en el poder si son unos indocumentados? O los reyes y tal. ¿Cómo esa gente está ahí? Joder, pues mira, por algo será. Porque si no, no cuadra que siempre sigan dominando. Porque son los hijos de los dioses, los Claro, descendientes de los dioses, del rey Sol. ¿Cuál es el logo de los Anunnaki? El Samás, el sol naciente. ¿Cuál es el efectivamente. logo de Anu? El disco solar y las dos alas, que es el logo del ejército americano. Sí, el ¿Cuál famoso es el origen divino. la cruz, el logo cristiano de Jesús el del Cristo? Es un símbolo Anunnaki. Es decir, están en todos los sitios metidos, pero ocultos. Sí, 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 sí. Bueno, quizás otro día deberíamos hablar de esta cuestión más a Es fondo un y... tema muy amplio y muy peligroso, y eso otro día. Sí, Pues seguimos con lo de los murciélagos y los delfines. sí. Hay un experto en murciélagos que se llama John D. Smith, que en un congreso de biología dijo que no existen medio murciélagos. El problema de Darwin es que no hay eslabones. Nunca puedes demostrar, oye, que los pájaros vienen de que el ser humano viene de esto. No hay eslabones, no existen medio murciélagos, no hay medio delfines tampoco. Se han encontrado fósiles de delfines antiguos y tenían sonar ya. Eso no se puede explicar, porque eso necesita una evolución, según Darwin. ¿Mm? Porque toda la teoría de Darwin se la sacaron de la manga. Para ponerte en la biología, pues lo que es el capital timo, que aquí los que mandan son los más fuertes y que hay que eliminar los más débiles, y para ocultar que venimos, que tenemos un origen extraterrestre, que nos manipularon genéticamente y que los extraterrestres llevan aquí toda la vida, como demuestran los OPAs. Mira, te voy a contar algo. ¿Sabes cómo la ciencia oficial detecta la evolución de una especie? La evolución de la inteligencia de esa especie. Hay una cuestión en el cerebro humano que se llama las circunvoluciones. ¿Te suena? Son esas montañitas, esas formas como que tenemos, el cerebro humano, esa extraña forma que tiene. Las circunvoluciones. ¿Sabes a lo que me refiero? La forma del cerebro, esas como valles que tenemos, esos dibujos, digamos, sérpidos que tenemos dentro del cerebro. Bueno, pues resulta que hay una especie, o sea, por ejemplo, puedes encontrar algunas especies animales que tienen un montón de circunvoluciones y son muy inteligentes. Y otras que tienen muy pocas y son bastante estúpidas o muy sencillas o muy simples o tienen unas funciones muy básicas. Resulta que los delfines y el hombre tienen prácticamente las mismas circunvoluciones a ese nivel. Están igual desarrollados, lo que pasa que uno en el medio marino y otro en el medio terrestre. Como que cada uno evolucionase hacia la inteligencia dentro de su entorno. Y esos animales, que por cierto el delfín es mamífero, no nos equivoquemos, no es un reptil, es como que los mamíferos evolucionasen a otros niveles que los reptiles, que también evolucionan. Es como que el tema de la evolución tiene muchas cosas ahí que nadie Es quiere todo un tocar, pajote se mental. agarran a la teoría darwinista. Es todo un pajote mental de Darwin. De hecho, Darwin se basa en cosas como los embriones de Haeckel, que fue el padre de la biología, que hizo unos dibujitos de los embriones, la evolución de los embriones, y también es un fraude. También es un fraude. Está demostrado que es un fraude. Lo han dicho muchos expertos. ¿eh? Henry Gee, que fue editor de Nature,
dice que no hay eslabones claros tampoco, no hay ningún eslabón claro para el árbol de la vida. Es decir, que todo lo que nos han dicho es una especulación, un Totalmente. pajote mental. Entonces, la teoría de Darwin es que cae por sí sola en cuanto te pones a analizarla. No hay ninguna prueba de nada, solo son especulaciones. ¿Qué es lo que es el calentón global? ¿Qué es el SIDA? Pues lo mismo, especulaciones. ¿Qué es el 11S? Pues lo mismo. Todo. Siempre nos están engañando con las mismas cosas. En ocasiones hay gente que dice, joder, JL, si es que dices que todo es conspiración. Digo, bueno, vamos a ver, analízalo objetivamente, seriamente. Entra en todas estas ideas, muchas de las noticias, los acontecimientos que nos ocurren a todos los niveles, esas crisis, esas guerras, esos intereses y esos atentados, cualquier cosa que mires, parece que detrás existe una extraña mano que está guiándonos hacia una clara dirección. Y cuando yo... A poco que analices la realidad, nos están engañando en todos los grandes temas científicos, religiosos, de tecnología. Estamos usando gasolina cuando ellos tienen tecnología ovni, es ridículo. Cuando se puede ir perfectamente con coches de agua. Entonces, es que no es que sea conspiración, es que el que no lo vea está ciego. Es que es Es que no evidente. existe historia, solo existe conspiración. Hay alguien muy inteligente detrás ocultándolo todo y ya sabemos quién es. Nos pasamos el día hablando de ellos, ¿no? Sí, así es. Entonces, en la evolución, en algo tan importante, que nos tienen que haber engañado también. Y se han inventado la teoría esta de que vienes del mono, que ahora nos ponemos a analizarla y ves que no cuadra. Bueno, Luis, llevamos 30 minutos hablando, ya es un tiempo bastante interesante. Hemos dicho o hemos contado cosas que supongo que a toda la gente que nos escucha les va a interesar. Y tal vez otro día deberíamos ampliar algún tema interesante, como puede ser, por ejemplo, el misterio de los chemtrails, que hay mucho que hablar. Tal vez deberíamos hablar de eso o de otras cuestiones, que hay mucha gente, me envían al correo muchas fotografías, gente que con sus cámaras de fotos y con sus teléfonos apunta hacia el cielo y tira unas extrañas configuraciones que me mandan a mi correo. Un día tendré que coger toda esa gran compilación que tengo de fotos y colgarlas en la web, porque es que es increíble las cosas que ahí aparecen. Sí, sí. Un día deberíamos Fotos hablar de todas estas cuestiones. un día, o si quieres hoy, o Bueno, si quieres. otro día, si quieres, preparamos. Ya se nos ha hecho un poco largo el programa, no pensé que iba a durar tanto. Y bueno, pues nada. El próximo hablamos de los chemtrails, que hay muchísima información y muchas bolas, esferas y muchos ovnis por ahí detrás filmados. Exacto, 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 así es. Y eso quiere, ¿sabes lo que quiere decir? Que detrás de ese fenómeno hay una inteligencia que no es humana. Total, es que está clarísimo, está clarísimo. ¿Y qué quieren hacer? Pues el enigma lo resolvemos en el próximo programa. Vamos a Exacto. decir. Bueno, Luis, un placer, Luis, de Contraperiodismo Matrix, una pedazo de página web donde encontraréis un montón de información que os aconsejo que visitéis. Y bueno, pues ha estado con nosotros y estará en más ocasiones donde hablaremos de todas estas cuestiones que sé que a todos vosotros os gusta. Luis, un placer haber estado contigo. Un abrazo. Totalmente campeón y fantástica web también la vuestra. Y por eso todos los días tenemos tantas visitas que se colapsan de tantas visitas, mientras el resto de los más mierdas están en quiebra. Efectivamente, por algo será, Luis. ¿Cómo será? Alguien tiene que decir la verdad. Para eso estamos nosotros. La gente tiene sed y nosotros quizás les estemos dando de beber lo que necesitan. Y en otros sitios no refrescan sus gargantas. Bueno, Luis, lo Un dicho. placer con nosotros. Un abrazo, campeón. Hasta Adiós, luego. adiós.